Hola, ¿cómo están? Bueno, me pareció importante retomar nuestro espacio de economía en 3 minutos, o más o menos, para explicar algo que está aconteciendo en este momento, donde hay un gran cambio de paradigmas, no solo por ahí en lo que es la realidad económica de las personas, en lo cotidiano, sino incluso en lo teórico, en lo que hace a la ciencia económica. El 90% de los economistas tienen serios problemas de comprensión del funcionamiento de la economía. Y ni hablar de lo que hoy está de moda, que es la Escuela Austríaca de Economía. La Escuela Austríaca de Economía siempre fue relegada en el ámbito académico, y si había algún profesor en alguna universidad que enseñaba los postulados de esta escuela, era aislado, como alguien que tenía lepra prácticamente. Eh, Al llegar Milei a la presidencia se puso de moda, y lo que ha puesto en evidencia es, primero, el gran desconocimiento que existe sobre la Escuela Austríaca de Economía y cuáles son sus postulados, sus principios, pero mucho más también ha generado el hecho de mostrar que hay muchos economistas que, más allá de que desconocen a la Escuela Austríaca de Economía, la única prácticamente escuela que hizo aportes realmente importantes en la ciencia económica moderna, eh, y un poco producto de esto, desconocen el funcionamiento de la economía. ¿Por qué? Pero porque las universidades han estado escupiendo economistas neoclásicos y keynesianos de manera permanente, que son básicamente el mismo perro pero con distinto collar. Y todos sus análisis parten de la famosa fórmula del PBI, que es una fórmula keynesiana. Recordemos que la fórmula del PBI fue creada por Simon Kuznets, que era discípulo de Keynes. Eh, en donde queda absolutamente en evidencia la falta de comprensión también de Keynes y por supuesto de Simon Kuznets en el funcionamiento de la economía, porque en la fórmula no está el ahorro, por ejemplo, y no está nada de lo que pasa en el medio de la economía, es todo bienes finales, digamos, ¿no? Para hacerlo sencillo y rápido. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los economistas analizan la situación actual de la economía argentina y lo que está llevando a cabo el presidente Milei desde esa óptica. Entonces dicen, estamos en una gran recesión que va a terminar en una depresión porque está tirado el consumo para abajo. ¿Ven? Eso es absolutamente keynesiano. Es verdad que el consumo está para abajo, pero el consumo no es lo más importante en la economía. Para la fórmula keynesiana sí, porque como le falta el resto de la economía, creen que el consumo, que es lo que decía Keynes, representa el 70% o el 75% de toda la economía. Este es el gran error. Hay un economista americano que se llama Mark Cousin, que hizo un nuevo indicador que de hecho en las estadísticas estadounidenses se arma, que es el Gross Output, que incorpora toda la parte que el PBI no incorpora. Y Marx Cousin demostró que en realidad el consumo en una economía solo representa el 35%, no el 70 o el 75. Es decir, que lo que demostró matemáticamente hablando, con un nuevo cálculo y por supuesto basado en una mejor teoría, digamos, es lo que los austríacos han dicho siempre. La clave siempre está en el ahorro y la inversión, digamos. Eh, Hay un viejo ejemplo eh, que está en el libro de von Bauer, uno de los discípulos de Menger, y a su vez uno de los maestros de von Mises, por ejemplo, que explicaba cómo en una isla estilo Robinson Crusoe eh, se puede aumentar el consumo futuro, pero disminuyendo el consumo presente. Es decir, la riqueza se crea a partir de la disminución del consumo, no del crecimiento del consumo, como cree la mayoría aplicado a lo que está sucediendo hoy en Argentina. Y él decía que eh, Robinson Crusoe comía cocos y la única forma de bajarlos era moviendo el árbol. Su dieta era de 5 cocos por día, entonces necesitaba sí o sí que le cayeran 5 cocos para poder mantenerse allí. Trabajaba en ese acto durante la mayor parte del día y el resto dormía. Hasta que algún día encontró que necesitaba modificar esto, incluso porque había llegado un pescador a la isla, entonces quería cambiar
su dieta, estaba harto de comer cocos nada más. Entonces dije, ¿cómo intercambio cocos con el pescador? Si solo me caen 5 y es lo que necesito para mi dieta, porque si no me empiezo a debilitar y demás. Entonces se puso a calcular lo que le llevaría en días construir una escalera. ¿Para qué? Para ir a la parte de más arriba de los árboles, poder cosechar más cocos y con eso poder generar un intercambio con ese pescador que había llegado. Al pescador le pasaba lo mismo, estaba harto de pescados también. Entonces ambos mejorarían su nivel de vida. Entonces, porque para poder construir la escalera necesita tiempo. ¿Qué significa esto? Que iba a tener que dedicar la mayor parte de las horas o la totalidad de las horas de varios días para la construcción de la escalera. Entonces tuvo que hacer el cálculo. Cuando determina la cantidad de días, dijo, bueno, ¿cuánto puedo estar durante, cuánto tiempo puedo estar comiendo, por ejemplo, 4 cocos sin que eso afecte mi actividad física, mis energías para poder dedicarme a construir la escalera? Determinó la cantidad de días y comenzó a seguir cosechando los 5 de la misma forma, pero guardaba uno, hasta que completó la cantidad de cocos ahorrados que le iban a servir para, durante el tiempo que le llevaba construir la escalera, poder tener su dieta sin que se altere y sin tener que dedicar tiempo a mover el árbol para poder construir la escalera. Una vez que construyó la escalera, pudo ir a las partes más altas, cosechó más cocos y su nivel de vida cambió. ¿Qué hizo que cambiara el nivel de vida? La disminución de consumo, no el aumento del consumo. Pero la disminución del consumo tenía como contrapartida el aumento del ahorro. Y el aumento del ahorro tenía como contrapartida la inversión. Pudo construir un bien de capital llamado escalera. Entonces, así es como funciona la economía. Traslademos esto a lo que está sucediendo en la actualidad. En la actualidad hay una disminución del consumo muy fuerte provocado por una reestructuración muy fuerte de precios relativos. Es decir, Argentina y los ciudadanos argentinos vienen viviendo en una ficción hace muchos años. ¿Sí? Los gobiernos le hicieron creer que podían vivir como suizos con $4.200 al año. Imposible. La gente tenía 2 aires acondicionados, podía irse de vacaciones con $4.200 al año. En cualquier país normal, con ese ingreso se es pobre. No podrían tener ni un ventilador siquiera. Entonces, les llegó la realidad. Entonces tuvieron que no solamente reestructurar sus gastos, es decir, empezar a gastar en lo estrictamente necesario, eso disminuye el consumo en un montón de otras cosas, sino que empezó un proceso de desahorro, es decir, como tengo que pagar deudas que vienen de la época en que me hacían creer que era suizo, tengo que desahorrar, es decir, agarrar lo que tenía ahorrado y empezar a pagar cuentas, tarjetas de crédito, consumos de servicios públicos que venían siendo consumidos creyendo que era suizo cuando en realidad no lo soy. Entonces se produjo un desahorro. ¿Cuál es el punto aquí? Que se ha conjugado una disminución del consumo con un desahorro. Es decir, la contrapartida de la disminución del consumo no está siendo el ahorro. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces la política en este punto de Javier Milei está equivocada. No. El problema es que para que comience a haber ahorro y pueda ser la contrapartida de la baja de consumo, tienen que haber reformas estructurales, de manera tal que comience a ser menos costoso producir en Argentina, porque capacidad instalada la Argentina tiene. Entonces, lo que pasa es que está sin utilizar. Hoy la capacidad instalada de toda la economía merodea el 55, no más del 60%. Es decir, todavía hay un 25, un 30% que no se está utilizando. O sea, se podría empezar a utilizar eso. Pero para que eso ocurra tiene que haber ahorro. Y para que haya ahorro tiene que haber normas, instituciones funcionando y baja del costo de mantener al Estado. Desregulación y baja del gasto público. Y eso es lo que todavía está faltando. ¿Por qué? Porque depende del Congreso. Ya de por sí la ley bases y el DNU eran atenuados en las primeras versiones, para lo que la economía necesita, ¿no?
eran absolutamente atenuados. Imagínense lo que está por salir ahora. Entonces, todo ese proceso que implicaría apertura económica, desregulación, baja del gasto público más rápido y de los costos de producción en Argentina y por lo tanto baja de impuestos para que bajen esos costos, se va a demorar. Entonces hay un fuerte desacople entre el corto plazo y el mediano y largo. ¿Es responsabilidad de la política de corto plazo que está llevando a cabo el gobierno? No. Es responsabilidad la baja del consumo, pero no lo otro. Entonces, querer pretender que el gobierno incentive el consumo a la vieja usanza, con aumento del crédito, con aumento de subsidios o ese tipo de cosas, porque dicen, bueno, es necesario que el consumo no baje tanto para que no se caiga en una depresión, es seguir apostando a lo mismo que trajo a la Argentina hasta este gran lío. Lo que tiene que suceder es que de una buena vez los políticos y el Congreso tienen que entender que la llave de la historia está ahí y que lo que deberían haber aprobado tendría que haber sido la ley ómnibus original y el DNU original, no esto que va a salir ahora. Porque esto lo que va a hacer es ralentizar el proceso. Por eso yo no, estoy de acuerdo con muchos que dicen que la salida de la economía se va a parecer más a la pipa de Nike, pero no por las razones que ellos dicen, que es el tema de la disminución de consumo, esa es la visión keynesiana y neoclásica. No, va a ser pipa de Nike, porque al no estar las reformas estructurales, el proceso de ahorro y de inversión se va a demorar. Entonces el proceso va a ser más lento. No por baja de consumo, sino por muy lenta recomposición del ahorro y de la inversión. Hasta tanto la baja del consumo no tenga como contrapartida un aumento del ahorro y por lo tanto de la inversión, el proceso va a ser muy, pero muy lento. Pero otra vez, esa lentitud se debe a eso, no a la baja del consumo y a la contracción del consumo producto de la reestructuración de precios relativos, que es lo que dice la mayoría de los economistas, porque son todos neoclásicos y keynesianos. No entienden el funcionamiento de la economía y mucho menos a la escuela austríaca. Chao, hasta la próxima.